¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario de Al24 News. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provoca estupor al declarar que prevé tomar el control de la Franja de Gaza, declaraciones ampliamente criticadas en la escena internacional que se opone a cualquier desplazamiento de palestinos de Gaza. El ministro delegado ante el ministro argelino de Defensa y jefe del Estado Mayor del Ejército argelino, general Said Shengreha, efectuó una visita oficial a la India en el marco de la consolidación de la cooperación entre el ejército argelino y su homólogo indio. Y una huelga general paraliza los sectores económicos y de servicios en Marruecos en protesta contra las restricciones a las libertades y el aumento de los precios. Hola, bienvenidos a este telediario. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprende otra vez al mundo al declarar que su país tenía la intención de controlar la Franja de Gaza al tiempo que renovaba su oferta a países como Egipto y Jordania de acoger a los palestinos de Gaza. El nuevo inquilino de la Casa Blanca se expresaba en una rueda de prensa en la Casa Blanca tras recibir al primer ministro de la entidad sionista Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad cometidos en Gaza. Y el plan de Donald Trump de apropiarse del territorio palestino de Gaza provocó una condena internacional generalizada tanto en Palestina como fuera. El movimiento de resistencia islámica Hamas afirmó que las declaraciones del presidente de Estados Unidos son hostiles al pueblo palestino y a su causa, subrayando que no servirán para la estabilidad en la región. En un comunicado emitido hoy, Hamas subrayó que el pueblo palestino y sus fuerzas no permitirán que ningún país del mundo ocupe su tierra o imponga tutela a los palestinos. Y a su vez, el presidente palestino Mahmoud Abbas y los dirigentes palestinos expresaron su enérgico rechazo a los llamamientos para expulsar a los palestinos de su patria y apoderarse de la Franja de Gaza, estimando que representan una grave violación del derecho internacional. Según informó este miércoles la agencia palestina Wafa, Abbas subrayó que la paz y la estabilidad en la región no se lograrán sin el establecimiento del Estado palestino con el Quds Este como capital. No permitiremos que se pongan en peligro los derechos de nuestro pueblo, por los que hemos luchado durante décadas y hemos hecho grandes sacrificios. Estos llamamientos representan una grave violación del derecho internacional. La paz y la estabilidad en la región no se lograrán sin el establecimiento de un Estado palestino con el Quds como capital en las fronteras del 4 de junio de 1967, sobre la base de la solución de dos estados. El pueblo palestino no renunciará a sus tierras, derechos y lugares sagrados, y la Franja de Gaza es parte integrante del territorio del Estado de Palestina junto con Cisjordania y el Quds Este ocupada. Y por su parte, el representante permanente del Estado de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, señaló que los líderes mundiales deben respetar el deseo de los palestinos de permanecer en la Franja de Gaza, que forma parte del Estado de Palestina. The Security Council will be speaking. Our country and our home is the Gaza Strip. Nuestro país, nuestro hogar es la Franja de Gaza, que forma parte de Palestina. No tenemos hogar. A quienes quieran enviarlos a un lugar feliz y agradable, que regresen a sus hogares originales dentro de Israel. Ahí hay lugares agradables y estarán encantados de volver. El pueblo palestino eligió volver en 2 días. En pocas horas, 400.000 palestinos regresaron a pie al norte de la Franja de Gaza. Creo que debemos respetar las decisiones y los deseos del pueblo palestino. Y del lado de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos afirmó que los llamamientos a sacar a los palestinos de Gaza eran contrarios al derecho internacional, añadiendo que cualquier traslado forzoso o deportación de personas de los territorios ocupados está estrictamente prohibido.
A su vez, la relatora especial de la ONU sobre territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, aseguró que el plan de Trump es ilegal, inmoral y completamente irresponsable, precisando que ha llegado el momento de aislar a Washington. En el contexto del genocidio, quiero decir que esto reforzará la complicidad en los crímenes que Israel ha cometido en los últimos 15 meses y antes. Es ilegal, inmoral e irresponsable, es totalmente irresponsable, porque solo exacerbará la crisis regional. Espero de verdad que la gente mantenga la calma y que recuerde que la comunidad internacional está formada por 193 estados y ha llegado el momento de dar a Estados Unidos lo que ha estado buscando, el aislamiento. La declaración del mandatario estadounidense suscitó condena internacional. El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, insistió en la necesidad de garantizar el futuro de los palestinos en su tierra natal, resaltando que la prosperidad palestina debe verse en Gaza y Cisjordania, no en zonas a las que serán desplazados. Siempre hemos tenido claro que debemos intentar crear dos estados. Debemos garantizar que los palestinos puedan vivir y prosperar en sus tierras de Gaza y Cisjordania. Eso es lo que queremos conseguir. Por eso esto es importante. Y Rusia reaccionó también a las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de que Estados Unidos tome el control de Gaza. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, hizo referencia a las respuestas de Jordania y Egipto, que han manifestado su rechazo a esta idea, reiterando que Moscú considera que la única solución viable es la creación de un Estado palestino. Y en las demás reacciones, China, por boca del Ministerio de Asuntos Exteriores, se opuso al desplazamiento forzoso de los palestinos de Gaza, recalcando que la gobernanza posguerra del enclave pasa por el principio de que los palestinos gobiernen a su país, que es Palestina. China siempre apoyó el hecho de que la gobernanza posguerra del enclave pasa por el principio de que palestinos gobiernen Palestina. Nos oponemos al traslado forzoso de los gazatíes. Esperamos que las partes implicadas aprovechen la oportunidad de alto el fuego para encaminar la cuestión de Palestina hacia una solución política basada en la solución de dos estados, a fin de lograr una paz duradera en Oriente Medio. Y en España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, respondió a su vez al mandatario estadounidense sobre su plan de Gaza, insistiendo en que Gaza es de los gazatíes. En una rueda de prensa tras recibir al secretario general iberoamericano Andrés Alamand, el canciller español afirmó que Gaza es parte integrante del futuro Estado palestino por el que apuesta España. Quiero ser muy claro al respecto. Gaza es la tierra de los palestinos gazatíes. Los gazatíes palestinos deben seguir en Gaza. Gaza es parte del futuro Estado palestino por el que España apuesta, que tiene que convivir y coexistir garantizando prosperidad y seguridad al Estado de Israel. Y el pueblo palestino y los gazatíes palestinos de Gaza, que es su tierra, tienen que saber que España y el pueblo español les van a apoyar, como les estamos apoyando en estos momentos con la ayuda humanitaria de la Agencia Española de Cooperación que está entrando en Gaza. La propuesta de Donald Trump de que Estados Unidos tome el control de la devastada franja de Gaza fue rechazada también por Brasil. Su presidente Luis Ignacio Lula da Silva calificó esta propuesta de incomprensible, determinando que son los propios palestinos quienes deben cuidar de su territorio. ¿Y los palestinos van para dónde? ¿A dónde irán los palestinos? ¿Dónde vivirán? ¿Dónde está su país? Es incomprensible. Los que tienen que ocuparse de Gaza son los palestinos, que necesitan reparaciones por todo lo que se ha destruido para poder reconstruir sus casas, sus hospitales, sus escuelas y vivir con dignidad. Y vivir dignamente. Y antes de cerrar el capítulo dedicado a las reacciones, Amnistía Internacional ha subrayado su rechazo a la inmunidad de la propuesta de Donald Trump.
al cual calificó de absurda, inmoral e ilegítima, destacando la necesidad de apoyar a los palestinos para que permanezcan en su tierra en un clima de paz. Amnistía Internacional pidió a Estados Unidos que detuviera al llamado primer ministro sionista Benjamin Netanyahu. Y en el terreno ahora 3 palestinos cayeron en mártires y otros resultaron heridos cuando la ocupación sionista abrió fuego contra distintas zonas de la Franja de Gaza. En su reporte diario, el Ministerio Palestino de Sanidad en Gaza anunció que el número de víctimas ascendió a 47.552 mártires y 111.629 heridos desde el comienzo de la agresión sionista contra la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023. En Cisjordania ocupada y por 10º día consecutivo, las fuerzas sionistas continúan su agresión contra la ciudad de Tulkarm y su campamento en medio de refuerzos militares y el desplazamiento forzoso de cientos de familias del campamento bajo amenaza. La agencia de noticias palestina Wafa precisó que las fuerzas de ocupación enviaron más vehículos al campamento y desplegaron patrullas de infantería en todos sus barrios y alrededores, específicamente en el barrio oriental de la ciudad y la calle Nablus, adyacente a su entrada del norte. En el resto de la actualidad de este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este martes una orden ejecutiva para retirar a su país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y bloquear la financiación a la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos, UNRWA. Donald Trump ya recortó la financiación a la UNRWA durante su primer mandato, hay que señalar que desde que asumió su segundo mandato, el 20 de enero, Trump ha ordenado la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y del Acuerdo del Clima de París. En otro expediente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que está a favor de un acuerdo de paz nuclear verificable que permita a Irán crecer y prosperar pacíficamente. La agencia Reuters citó anteriormente a un alto funcionario iraní diciendo que Teherán está dispuesto a dar a Estados Unidos la oportunidad de resolver las diferencias entre los dos países un día después de que Trump reintrodujera la máxima presión sobre Irán. Y reaccionando al anuncio de Donald Trump, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó este miércoles que la preocupación de Estados Unidos por la posibilidad de que Irán desarrolle armas nucleares no es un asunto complicado y puede resolverse dada la oposición de Teherán a las armas de destrucción masiva. Araghchi, al margen de una reunión gubernamental, dijo a los periodistas que Irán es un miembro comprometido del Tratado de No Proliferación y que sus posiciones en este sentido son claras. Creo que la máxima presión fue una experiencia fallida y intentarlo de nuevo se convertirá en otro fracaso para Estados Unidos. Si la principal preocupación es que Irán no busque armas nucleares, esto es factible y no es una cuestión complicada. La posición de Irán es clara, es miembro del Tratado de No Proliferación y la fatwa del líder supremo ya ha aclarado nuestra postura. Y cambiemos de asunto. El general de ejército Said Chingreja, ministro delegado ante el ministro de Defensa Nacional y jefe del Estado Mayor del Ejército argelino, inició este miércoles una visita oficial a la República de la India, invitado por el jefe del Estado Mayor de la Defensa y secretario del Departamento de Asuntos Militares indio. Durante esta visita, que se enmarca en el fortalecimiento de la cooperación entre el ejército argelino y el ejército indio, ambas partes examinarán cuestiones de interés común. El ministro de Estado y ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, y su homólogo turco, Hakan Fidan, han examinado la cooperación argelino-turca con vistas a la tercera sesión de la Comisión Mixta de Planificación. Ello se dio durante una llamada telefónica entre ambos ministros que evocaron también la evolución de la situación en Oriente Medio y los esfuerzos para estabilizar el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. Y siempre con cooperación, el ministro de Estado, ministro de Energía, Minas y Energías Renovables, Mohammad Arqab,
afirmó que las buenas relaciones entre Argelia y la República de Bosnia y Herzegovina abrirán oportunidades para el desarrollo de proyectos conjuntos que beneficiarán a ambos países. El ministro Arkab se expresaba tras reunirse en Argel con el ministro de Energía, Minas e Industria de la República de Bosnia y Herzegovina, Verdan Lakic. Esta buena relación entre Argelia y Bosnia dará un nuevo impulso a nuestras relaciones en el ámbito de la energía y minas y de la industria. En este sentido, mantendremos varias reuniones entre empresas argelinas y bosnias sobre diversos sectores, especialmente el desarrollo de las energías renovables, así como la industria para estas energías renovables. Sobre el expediente saharaui, el Frente Polisario instó en un comunicado a la Comisión Europea a actuar sin demora y poner fin a lo que calificó de fraude y falsificación en relación con el país de origen y las exportaciones ilegales desde el Sáhara Occidental ocupado. El Frente Polisario afirmó que durante décadas la Comisión Europea ha culpado a los Estados miembros para justificar su pasividad ante las importaciones ilegales procedentes del Sáhara Occidental, considerando que la prohibición de estos productos es responsabilidad de las autoridades europeas. Y en Marruecos, los principales sindicatos del país han convocado para este miércoles y jueves la primera huelga general en el país desde el año 2016, con la que protestan contra los planes del gobierno para reformar la ley que regula los paros, el aumento de la edad de jubilación y la pérdida de poder adquisitivo, entre otras reivindicaciones. Una huelga que ha registrado gran participación en su primer día. Más detalles al respecto con Belkacem Faid Aishawi. Los representantes de numerosos sindicatos a su frente el Sindicato de la Unión Marroquí del Trabajo, que anunció hoy una participación récord en la primera jornada de la huelga general, que convocaron para protestar contra la restricción de las libertades y la subida de precios, así como la subida de la edad de jubilación. Una movilización que ha paralizado los principales sectores del país en varias ciudades, incluida la capital Rabat. Constatamos con satisfacción que la clase trabajadora marroquí respondió a la convocatoria de huelga, que era un grito al gobierno para que detuviera la subida de precios y el golpe al poder adquisitivo de los marroquíes. Estamos orgullosos de que todos los sectores hayan respondido al llamamiento de nuestra organización con una tasa de participación del 84,8% según las primeras estadísticas. La huelga general para los días 5 y 6 de febrero también ha sido convocada por el Frente Marroquí contra las leyes de huelga y jubilación, que denuncia una amenaza flagrante a sus libertades debido a las sanciones, multas y persecuciones contra sindicalistas y huelguistas, criticando al gobierno que se apoya en el Parlamento hecho a medida para servir a sus intereses. El Frente Marroquí contra las leyes de huelga y de jubilación y la opinión pública nacional en general siguen con preocupación la sospechosa prisa del gobierno por aprobar la llamada ley reguladora de las condiciones y el ejercicio del derecho de huelga, apoyándose en su servil mayoría dentro de la institución del falso Parlamento, hecho a medida para servir a sus intereses. En medio de estas protestas por las políticas impopulares del gobierno de Hanouch, que incluye la reforma de la propia ley de huelga, el aumento de la edad de jubilación de los 63 a los 65 años y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, que sufren una situación muy complicada, el Reino de Marruecos pretende ampliar su control sobre todas las prácticas sindicales, en una clara violación de los derechos básicos de esta clase, ignorando así pues la justicia social y el respeto a los derechos laborales que no pueden ser negociables. La política de deportaciones masivas impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump sigue suscitando reacciones. México declaró que no permitirá que Estados Unidos envíe migrantes mexicanos a la bahía de Guantánamo y prefiere recibirlos directamente. En su lugar, anunció el ministro de Asuntos Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente.
Y así concluimos nuestro informativo. Gracias por su atención. Adiós.